Gracias por venir, siempre te tenemos como referente, más allá de las bromas, como un tipo de campo que nos tiene que traer siempre la justa de lo que está pasando. Primero, ¿estás bien? Porque estuviste con COVID, ¿estás bien? Estoy bien, sí, buenos días. Sí, ¿Se te complicó un poco? Estuve un par de días, entre comillas, prendido fuego con muchísima temperatura. Y eso que vos pesás 50 kilos, sos flaquito. No, tanto como eso no, pero... No, bueno, Pero bueno, no, igual, bueno, ya creo que lo habrán hablado hasta el cansancio. No, bueno, pero cada no... vez que tenemos a alguien recuperador nos gusta la experiencia, ¿no? En general, lo que uno ha escuchado y lo que se está viendo es que hoy por hoy, cuanto más defensas tenés, más te maltrata a veces, porque el organismo hace una reacción bastante exagerada, digamos, al virus. Y es lo que por ahí te maltrata un poco con temperaturas muy altas y eso, y lo que más me dejó, digamos, de alguna manera volteado, ¿no? ¿Te dejó de cama? ¿Te dejó de cama? Sí, te volteé la varios cama. días. En realidad, a mí yo soy muy inquieto, me cuesta estar en la cama, pero bueno, un par de días tuve que quedarme. Vos sabés que antes de empezar a hablar puntualmente de carne, que es lo que yo siempre te convoco y amablemente vos aceptás, es bueno que le cuentes a la gente y a mí, ¿cómo se vive el COVID en el campo? Vos que tenés tanto, más allá de las bromas mías, vos que tenés tanto contacto con el campo, ¿en el campo se vive así enfermo como nosotros? No enfermo de COVID, sino enfermo de la situación. ¿Cómo se vive en el campo? El productor, el puestero, ¿se habla de esto en el campo? En general, digamos, el tipo que está en el campo está de cierta manera preocupado porque él sabe que está aislado ya de por sí. Ajá. Entonces por ahí se toman ciertos recaudos cuando viene gente y todo lo demás de afuera. Es decir, la pregunta estúpida, ¿se usa barbijo en el campo? No, en general no se usa. En general no, porque digamos están aislados entre ellos, entonces están los empleados, puede estar el patrón o puede haber alguno que venga a laburar. En general el que viene afuera viene con barbijo. Ajá. Sí, que viene el camionero o viene el vacunador o viene quien viene, generalmente sí usa barbijo. Y ahí por ahí algunos se ponen. Por eso no están tan locos como nosotros en el campo, no están todo el día hablando de esto. No, pero están preocupados. ¿Y en los remates de Hacienda, por ejemplo, donde se juntan muchos? Ahí estamos todos con barbijo. Bueno, pero que ahí no es el campo, ahí ya es la movida de ustedes, ¿no? También pasa, y esto lo llevo para, entre comillas, la tranquilidad de muchos. A mí me pasó particularmente que yo no sabía que estaba incubando COVID. Yo arranqué el sábado a la madrugada. ¿Tampoco tenés idea de dónde te contagiaste? Sí, tengo idea. Sí, ¿sabes? Sí, en casa. Bien, me vino a visitar. En casa. Pero la cuestión es que yo los 3 días anteriores estuve en 3 remates distintos, hasta entrevisté gente. Sí. Pero los 3 días estuve todo el tiempo con barbijo. Todo el tiempo. Desde que no contagiaste a nada, me preocupé después por llamar absolutamente a todos. No, el bicho murió conmigo. Bien. No contagié a nadie, por lo cual, afuera y con barbijo, indudablemente funciona. Indudablemente los riesgos son más bajos. Sí, lo sabemos por experiencia. Por ahí, sí. Nosotros empezamos a usar barbijo y en el medio un contacto semi-estrecho nuestro y nosotros zafamos. Sí, indudablemente funciona. Y más en la aire libre, ¿no? Seguro. Bueno, Carlitos, vamos a arrancar. Primero arranquemos con la típica nuestra. Independientemente de la decisión del gobierno, que es por lo cual te hemos citado, con el tema del congelamiento y con el tema de las cara está la carne. Bueno, pero yo creo que hablé contigo hace un par de meses y vos me anticipaste, o para fin de año, de que se venía una escalada de la carne. ¿Por qué aumentó la carne o por qué está aumentando la carne por lo menos hasta la semana pasada? Bueno, si hablamos del aumento de la carne, lo que tenemos que decir es que desde julio del año pasado, cuando el peso argentino dejó de existir como tal, totalmente, donde la economía entendió que un peso no vale para nada, o sea, no sirve, muchos del propio sector empezaron a comprar lo que vendían. Alguna vez habrán comprado dólares, habrán comprado una chata, habrán comprado un tractor, empezaron a comprar terneros, porque se dieron cuenta que era su propia moneda, que tenía valor y que la podían ver en un corral. Seguro. O sea, porque no había que esconderla abajo del colchón, no había que ir a un banco. Por ahí comprar una máquina en este país es imposible, porque los únicos créditos que hay son en dólares y sabemos lo que ocurre. Entonces, totalmente, el propio sector empezó a reinvertir en sí mismo. Y a partir de ahí empezó a darse toda una situación donde, ustedes piensen, el negocio es el ternero. Ese ternero después lo compra alguien que lo engorda, que es lo que se conoce como el filotero. Ajá. Y ese animal gordo es el que se vende generalmente en el consumo interno, ¿sí? El que compra el filotero. Después están los otros negocios que son la exportación. Que después vemos nosotros en la batea.
El que va a la carnicería El es que va a la ese. carnicería. Es Sí. el gordo que compró un filotero, el ternero que compró un filotero, lo engordó y lo llevó al consumo interno. ¿Cuánto Bien. tiempo es el ternero en el campo? Ese ternero generalmente está en el campo hasta los 6-7 meses y a partir de ahí calcularle otros 6-7 meses hasta llegar a un plato. ¿Sí? Para poner el número. Sí, para redondearle todo el circuito. Año y medio desde que nace, un poco menos. Bien. ¿Sí? Para poner números. ¿Qué ocurrió? Ese filotero empezó a tener que competir con gente que compraba terneros, que se los quedaba para recriarlos, que los engordaba en su propio campo. Gente que entró al negocio también, porque dijo, bueno, no quiero comprar otra cosa, esto vale, el ternero vale, compro esto. Sí, sí. Y empezó a darse lo que nosotros llamamos una brecha entre el valor de venta del producto terminado y el valor de reposición. Era muy caro reponer lo que vos vendías. Entonces, Entiendo. ¿qué pasa? El filotero empezó a comprar cada vez menos terneros. Al comprar cada vez menos terneros, lo que sucedió que empezó a haber cada vez menos gordo de consumo. ¿Qué pasa cuando Es falta decir, oferta? menos oferta, digamos. Menos oferta, sube el producto. Ajá. Todo esto por el Pero no llevar- se rompe el equilibrio de la balanza comercial con eso. Totalmente. Ah. Totalmente. De hecho, los filoteros quizás habrán escuchado en algún momento que decían que perdían plata. Sí, porque vendían un producto que a la hora de reponerlo está difícil. Y a Sí, eso lo se le escuché sumó eso, lo escuché eso. toda la presión que se habrán acordado ustedes de los granos en el mundo. El maíz, que era la principal fuente de insumo del filotero, subió y subió. ¿Recuerdan que en diciembre incluso el campo hizo un paro por una semana? Por unos días, porque en realidad después el gobierno se fue para atrás con la medida, cerraron acuerdo. las exportaciones del maíz. ¿Por qué? Porque dijeron, bueno, el maíz está caro, bajémoslo. Y no funcionan así las cosas. Uno abre y cierra los mercados e instantáneamente se producen las cosas. No es así. Bueno, no le funcionó con el maíz y lo traslado a lo que pasa hoy, no le va a funcionar con la carne, tampoco. Es Solo decir, va a ya estamos empeorar. entrando en la restricción. Claro, hoy el gobierno dijo, bueno, sube el precio de la carne, ¿qué hago? Cierro la exportación. Y aquí es desconocer absolutamente el mercado ganadero. O sea, es no tener idea de lo que es el mercado ganadero. Porque, primero que estamos hablando de miles de integrantes y de protagonistas con distintos negocios. Uno cuando ve la medida oficial, cuando salió publicada ahora anteayer, lo que es la medida oficial de la cierre de exportación Que de no carne, terminó siendo tan dura como parecía en el anuncio, ¿no? pero además, lo peor de la medida es que no tiene sentido alguno. La única explicación, hay dos explicaciones, una peor que la otra. Sí. Si es ideológico, como lamentablemente están manejando y han manejado la pandemia, tenemos los resultados a la vista. Somos el peor país del mundo en relación de muertos, enfermos y todo lo demás, con una pandemia manejada ideológicamente. Bueno, si la medida de exportación de carne es ideológico, no vamos a ningún lado. O sea, solo va a destruir un gran negocio de la Argentina. Porque el negocio no es de los ganaderos, es del país. Si este país... No, la exportación le deja dólares al país. Sí, pero bueno, pero hay gente que no puede comprar la carne también. Tan cara que... Pero el problema, o sea, yo siempre les digo lo mismo. No, yo lo que Empecemos a quiero comparar es que me relaciones una cosa con la otra. Por eso arrancamos con el precio del bife que voy yo Sí. a la carnicería. ¿Cómo juega con esto a favor o en contra? Bueno, la medida Porque lo que no exportamos miramos nada la más. medida habla de que el negocio que se cierra en realidad es Sí. la exportación de vaca a China. Y hasta hoy que seguramente van a ir para atrás. Es decir, por eso, vamos a explicar a la gente que no sabe, que sabes vos. Bueno, Hoy el productor, ¿qué exporta? La cuota Hilton, que es lo que más Cuota conocemos. Hilton. ¿Dónde va la cuota Hilton? a Estados Unidos, a los países europeos. Bien. ¿Sí? ¿A Estados Unidos qué se le vende? Y parte de 481 y una cuota que se llama Estados Unidos. Bien. ¿A China qué se le vende? La vaca manufactura y La conserva, que que son yo vaca le de digo al descarte. carnicero, no me dé esa porquería. Exacto. Bien. ¿Y esta medida de gobierno qué ha quitado? ¿La cuota Hilton la cortó? No. No cortó. La 481 Estados Unidos tampoco. tampoco. ¿Qué cortó? ¿Los chinos? Los chinos y hasta hoy lo que es Israel, que es el kosher, que se le llama, que es todo... Ah, eso lo sabemos porque, a ver, el titular de nuestra radio nos cuenta de cómo se sacrifica la vaca Exacto. sagrada. Sí, Eso se hacía eso lo he aprendido. Incluso acá en Bahía, en Incop. No, acá vienen 4 o 5 rabinos internacionales y es una ceremonia En todos en el lados frigorífico, una tienen que estar los ceremonia. rabinos autorizados para poder estar acá. Y Con están una en toda la daga Argentina. con una daga que viene especial
No es que lo matan con un tiro como hace la mamá, es todo otro proceso. Y hoy están y a un hechos en la costo, y Argentina. a un costo importante. Es uno de los mejores productos de venta que tiene el país. Y costó mucho volver a abrirla porque estuvo cerrada la cuota de kosher. Ajá. Bueno, hoy los rabinos están en Argentina y se enteraron junto con todos nosotros que el gobierno le cierra las exportaciones. Uno de los mejores negocios que tiene Argentina y no todo el mundo tiene acceso al kosher. Entonces, Es cierto. somos uno de los privilegiados que tenemos el kosher en Argentina. Bueno, lo cerraron. Creo que esa medida ¿Cuál rápidamente es volvió el para atrás. argumento? El argumento que para vos es fácil debatir. ¿Cuál es el argumento? No es fácil. Realmente hoy es inentendible, porque si el argumento era cierro todas las exportaciones, meto toda la carne de la Argentina adentro del A la mercado carnicería interno, nuestra, sí. perjudicando a todo el mundo, pero no importa, la meto en el mercado interno, bueno, capaz que Bajaría el precio, teóricamente. sí, destruiste un mercado, bajas el precio, ¿sí? Que lo bajás artificialmente. ¿Por qué? Porque con esto desincentivás a gran parte de los integrantes y al desincentivarlo, prontamente vas a tener otra vez una suba porque va a faltar oferta. ¿Es así? ¿Por qué? Porque el productor al no poder exportar no la va a mandar a la carnicería nuestra. Es que, a ver, después hay otro tema. ¿Qué hace? Cuando ¿La deja en el nosotros campo? hablamos de exportación, ¿En el campo no se pasa? ¿No se pasa de Bueno, tiempo? obviamente, pero vamos a Te aclarar pregunto esto. por desconocimiento. Claro, vamos a ¿eh? aclarar esto. Cuando hablamos de exportación, Sí. en general lo que exporta Argentina son novillos de 700 y 800 kilos. Bien. Animales muy pesados. Que si yo te pongo ese bife acá delante tuyo... Es me el que decís, yo me hago el fino que no quiero. Esto, no. y la verdad que no, mirá, está un poco muy engrasado para mi gusto, es Ajá. muy grande. Encima acá tenemos el mito de que lo más tierno es lo más chico. Ajá. ¿Sí? Queremos carne de ternera. ¿Y no es así? Y no es así. Ajá. O sea, ese grande que vos decís, ese es el más tierno porque la grasa que tiene está dentro de los músculos y eso hace que tenga mejor gusto, más terneza, ¿sí? Toda esa grasa que nosotros Está bien, llamamos... pero es la que yo me hago el fino en la carnicería que no quiero. Exacto. Me estás vendiendo animal grande, teóricamente. Ese, en general no lo querés. Entonces, realmente es poco comprensible la medida. Y el peor efecto que podríamos tener, y que ojalá no ocurra, es que este señor chino que dirige China, el apellido de... Es chino, Jinping. es chino, Jinping, es chino. se llega a enojar porque le cerramos la exportación de carne de vaca, insisto, manufa y conserva, que es lo que nos compran ellos. ¿Ellos compran mucho? Prácticamente el 85% nos compran ellos. Ajá. ¿Sí? Pero hay un pequeño detalle. De las 50 y moneditas millones de toneladas de soja, ellos también nos compran ese porcentaje. Ah, vos decís que el chino diga, no vender carne y tampoco meterte la soja, eso. Es que son gente especial. Sí, son especiales. sí, Pero son además, especiales. pongámonos en el lugar del comprador, sea China, Estados Unidos, Sí, Europa, quien sea. yo soy bastante asqueroso. Sí, Vos no me me decís- quisiste vender algo. No, que vos me decís, a ver, haces un negocio con determinadas personas todo el tiempo. Y decís, bueno, ¿sabes qué? No te voy a vender más. ¿Por qué? Y porque no, en realidad nos vamos a comer lo que te vendemos vos. Pero sí te sigo vendiendo soja. No, entonces decís, no, la soja tampoco la quiero. Pero, ¿está mal la relación hoy en día? ¿Cómo? ¿Está mal la relación? ¿Argentina-China? Mm. No, al contrario, porque de hecho Alberto Fernández habló en estos días por el tema de la vacuna. Pues no nos olvidemos, nosotros le compramos la vacuna a ellos. Adelante. Claro. Se los habrá advertido. Pero a supongo. ver, yo no te pido nada que me digas de Cancillería. No, claro. Vos decís que todavía este corte de vaca china no ha llegado al problema. Es que se van a Todavía. enterar cuando empiece a faltar allá. Ah, ¿Qué haces cuando vos vas a tu proveedor y no tiene una mercadería? Vas al proveedor de al lado. Buscá los titulares de Brasil, de Uruguay y de Paraguay. En algunos titularon, che boludo, muchas gracias. porque empiezan a vender ellos. Por supuesto, le estás dando a tu Que no competidor tienen, que inmediato. no tienen nuestra carne. Hoy somos el comprador preferido de China, o el vendedor preferido de China. Claro. O sea, China se Que peleó no, con que no- Australia. que no compra dos bifes. No, se peleó con Australia. Los chinos se pelearon con Australia, que les vendían parte de la carne, parte de la cebada, se la estamos vendiendo nosotros. Ahora le vendemos Australia soya tiene también. buenas vacas. Australia tiene una ganadería muy parecida a la nuestra, Ajá. al igual que Uruguay. Lo que pasa es que piensen que Bueno, Uruguay, Uruguay es creíble porque está acá a 10 kilómetros. tiene pero- 10 millones de cabezas Uruguay y nosotros las 10 millones de cabezas las perdimos con Moreno nada más. Esa era una partecita, nosotros tenemos 56 millones de cabezas. O sea, es muy diferente. ¿Y esta medida afecta a cuántos frigoríficos? ¿A todos? ¿Cómo? ¿A cuántos frigoríficos A afecta? los exportadores, a todos.
O sea, todos los que hacen vaca china. ¿sí? Bueno, pero me imagino que todos hacen. Todos, prácticamente todos. A ver ¿cómo enlazo tu actividad profesional? Cuando vos vas a los remates, que sos, para mí, punto del principal que asiste a remates, por ejemplo, regionales. De todos los remates que vos participás, Carlitos, que inclusive forma parte de tu programa, ¿mucho de eso termina en esta exportación de China? Todos. ¿Todos? Vos pensás que Es decir, que lo que vos me estás diciendo te lo cuenta un tipo acá a 100 kilómetros. Pongamos un ejemplo. Dame un ejemplo. Puntual, El productor puntual, en esta época del año, Sí. en esta época del año, hace lo que llama el diagnóstico de preñez. En el campo se conocen como los tactos. ¿sí? Ajá, sí. Para ver si la vaca está preñada o vacía. Sí. Y además hace lo que nosotros llamamos dentición, ver qué edad tiene la vaca. ¿sí? Le Ajá. miramos los dientes y decimos vaca nueva o vaca vieja. Ajá. A la vez hacemos generalmente la sanidad. ¿Y qué hace el productor? La vaca que no se preña, la vaca que está vieja, la vaca que está flaca y fea porque tiene algún problemita, alguna enfermedad, Al mercado de la China. manda al remate. Sí. Esa vaca, la mayoría, te diría el 90%, se va a China. A ver, me dijiste en privado y no me parece un dato menor. Y esto con todo respeto a los chinos que estén escuchando. ¿Por qué los chinos comen vaca tan fea que yo no quiero? Porque ellos tienen otro concepto de lo que es la comida en general. ¿Cómo va la vaca La nuestra en vaca el plato generalmente chino? se hierve, o sea, la carne generalmente se hierve, Sí. pero durante mucho tiempo, ¿sí? Se hace casi un gel, como si fuera Ajá. la grasa, la hervís. Sí. Eso después lo cortan todo en daditos, Sí, sí. lo llenan de salsas, que ellos les Una gusta mini comer. cazuelita sería. Exactamente, y lo comen con palito, como comen ellos. Ellos lo comen un bife al plato. De hecho, el otro que consume carnes es Japón. Pero Japón, ¿sabés cómo consume la carne? Imagínate una feta de jamón crudo, Así de la finita. tiran a la plancha vuelta y vuelta y se la comen. Ajá. Entonces, Rojita, ¿para Pero qué querés? ¿Japón también se lleva la vaca nuestra? No, Ah. no. Japón lleva otros cortes mucho más engrasados, a ellos les gusta mucha grasa, pero justamente la grasa la necesitan para que esa feta sea tierna, Sí, claro, porque sí. si no, no sería tierna. Carne muy engrasada que tampoco nos gusta a nosotros. Entonces, fíjate que te estoy nombrando todas cosas, porque después está el gran mito de la Argentina. Se llevan lo mejor, comemos lo peor. O sea, es un mito, primero que hay que decirle a la gente que no se exporta más del 25% de lo que producimos. ¿Eso incluye la cuota Hilton? ¿La cuota Hilton nos lleva buenos cortes? Lleva buenos cortes, Sí. pero a ver, el número es, produzco el 70... A ver, para un come carne como yo, Sí. a mí no me va a faltar un buen asado si lo puedo pagar porque no se está yendo. El asado no, se exporta muy poco asado. Ah. Prácticamente lo que es asado no se exporta. No, hueso no quieren. No, en general se puede exportar lomos, se exportan las pulpas de alto valor, como puede ser un bife chorizo, Sí, sí. pero no te va a faltar nunca. Pero no a China. No, esos son otros países. Pero el punto es, el 25% de lo que producimos se exporta y el 75% se consume acá. ¿Cómo hacemos para que se exporte el 25% mejor nada más? ¿Y por qué entonces aumenta tanto el precio? Porque es lo que contaste Porque antes. hay una cuestión de coyunturas internas. Otro ejemplo. Sí. ¿Por qué subió la carne en los últimos 5 meses? Pregúntele a Alberto por qué la nafta subió 15 veces en los últimos 5 meses. Ajá. El animal, desde el campo al remate, va en camión. Del remate al frigorífico va en camión. Del frigorífico a las carnicerías va en camión. Yo pregunto, si aumenta la nafta, ¿aumenta la Y carne? el camión tiene más gastos, ¿eh? Estás pegándole en el flete. ¿Y por qué bajó el Directamente. consumo, Carlito, de carne? ¿Por qué bajó el Bueno, consumo? ¿Porque no es que- alcanza la plata para comprarla? Hay dos temas. Uno, este dato de los 45 kilos que se publicó el mes pasado. Sí. Recuerden que históricamente el promedio de consumo de carne por persona por año en la Argentina son 50 kilos, un promedio. Ponele. Bajó a 45. Nosotros venimos planteando hace rato que era raro que en plena pandemia se consumieran 50 kilos. Era muy raro. Yo que asisto a remate, que tengo 5 peñas, que voy a un día a un evento de campo, lo que sea, yo mismo tengo que haber bajado un montón de kilos de carne que no consumo. Todos teníamos reuniones, peñas, restaurantes, y no bajó. Bueno, aparentemente ese dato de consumo no estaba siendo puesto en la calle Ajá. y lo pusieron ahora. ¿Por qué? Porque nadie quería dar la noticia de que tenemos el peor consumo de carne en la historia argentina, algo que solo se pudo lograr ahora. ¿En cuánto estamos? 45. ¿Esto es un mal número?
Históricamente es un mal número. Históricamente es un mal número, pero para un consumo histórico de carne relativamente enfermo. ¿Por qué? Ustedes piensen que... ¿Cuál es el otro topo, el otro tope de lo mejor momento? ¿Cuánto No, va? hemos llegado, pero en 1900 y cortito hemos llegado a 70 kilos. Ah. Pero bueno, piensen que el número de consumo de carne de vaca estamos entre los dos más importantes del mundo, ¿sí? Sí. Está Uruguay, Estados Unidos y no mucho más, ¿sí? Pero, Incluido con ese 45 feo. todo, o sea, todo el 45 que nos comemos, Sí, sí. que nos comemos acá. Sí, sí, hablamos de lo que se consume acá. Pero el dato que hay que tener es que el nivel de riqueza a la hora de comer de un país se calcula por el total de carnes, es decir, por el total de proteínas que uno consume. Ajá. ¿Sí? Argentina está entre los 3 países del mundo que más proteínas de carne consumen. O sea, en consumo de carne somos ricos. Después ustedes me contarán si somos ricos acá o no. Pero si uno mide por el nivel de proteínas que uno consume, somos uno de los 3 países que más consume carnes en el mundo. Pollo, cerdo, carne vacuna y otras. Seguro. Y el cambio que se dio en este último año y medio fue parecernos a los países del mundo, a todos en general, donde el mayor consumo de carnes es de pollo. ¿Por qué? Porque es el más barato de producir, es el que más rápido producís y es el que Sí, en general es el que más rápido das vuelta para ganar plata. Sí, no sé si para ganar plata, No, pero sí es el para más barato producirlo. que había. Hubo un momento donde el pollo no No, salvó. está bien, bueno, pero el pollito, a ver, yo me crié en un campo, no te olvides. El pollito volver a comer rapidito y ya va al mercado. Sí, Sí, muy claro. rápido se produce, totalmente. El pollito no es un año y medio como dice No. él, y entre que nace y que el ternero, el pollito. Bueno, pero por eso tampoco se entendía le prende la luz y come y ya lo vendés. Acá es lo que tenemos que entender, que no puede valer lo mismo un kilo de carne que un kilo de pollo. No hay manera, o sea, sí, a ver... Pero no vale hoy igual, no, Carlito. hoy no vale. Hoy el kilo de Por pollo supuesto está a que no. 160 más o menos. Hoy por 160 no Por tiene eso ni digo, hueso. nos empezamos a parecer al resto del mundo. O sea, si no éramos una burbuja donde comíamos carne de vaca al nivel de cualquier país rico. ¿Y en la carne dónde se encarece más? Después del frigorífico. Mirá, el otro día El la productor FADA... no se está llevando este aumento de carne, ¿no? La FADA sacó el otro día el porcentaje de cómo se compone en plata, o en porcentaje de plata, un bife puesto en una carnicería. Contame lo que ¿Sí? me interesa. El 30% se lo lleva ese criador que con la vaca preñada y el ternero vendió el ternero. El que invirtió. El que invirtió, el que hizo todo el laburo, 30%. Sí. ¿Saben quién es el segundo que más plata saca de ese bife? Y no me animo a decírtelo. Decilo. No tengo ni idea. El Estado. 28% de impuestos. Ajá. Después le sigue el carnicero con el 9%, el feedlotero con el 13% y el 6% creo que se queda el frigorífico. O sea, el socio que casi tiene 50 y 50 con el productor es el Estado. Y obviamente Entonces, no puso una sola vacuna. Nada. No invirtió. Entonces lo que nosotros siempre planteamos es, a ver, si vos hoy estás con un buen consumo de carne en la Argentina, pero crees que tu producto está caro adentro, pero estás sacando muchos dólares que ingresan, porque el Estado también saca los dólares cuando se exporta. Sí, sí. Tipo de cambio, ya saca una tarasca, retención y exportación. ¿Sí? ¿Qué pasa si en vez de ganar toda esa plata que gana el Estado, dice, che, ¿sabés qué? ¿Por qué no le sacamos un poco de impuesto a la carne y la dejamos barata? ¿Por qué siempre el sector privado es el que tiene que poner la guita y el Estado, como dijo el otro día Alberto, ustedes son los que tienen que hacer el esfuerzo? ¿El Estado qué esfuerzo hace si la plata se la pagamos nosotros, muchachos? Pero si bajara ese impuesto, ¿baja la carne en la carnicería o baja en la exportación? 30% te estoy diciendo, el bife puesto en la carnicería. Ah, 30% son impuestos. Así todos los productos y algunos un poco más. Ejemplo 2 que no tiene que ver con la carne. Todos estos días se habló de la soja a $600 en Chicago. ¿Sabes cuánto recibe de los $600 tengo entendido que acá bajó bastante eso. Sí, 500 y pico. Ah, por eso. ¿Sabes cuánto recibe el productor? De eso. No, la verdad que no lo sé. 600 y Ni me pico animo a dólares. decirte cuánto. $260. Pero la soja ¿Sabés no dónde tiene se- retención aparte. Retención, Ah, sí, retención, tipo claro. de cambio oficial, ¿sí?
entre esas dos cosas el Estado se queda con más del 50% de lo que recibe el productor. Otra vez, ¿quién es el socio caro? Entonces, si el Estado sigue creyendo que todos los demás tienen que hacer el esfuerzo y no se achican ellos, esto no va a funcionar. Esto que hicieron ahora de cerrar las exportaciones es gravísimo. ¿Vos crees que si se confirman los días de paro y todo, en definitiva, yo que no manejo ni a los chinos, ni la Cota Hilton, yo sí voy a la carnicería la semana que viene, porque yo creo que ahí me van a dejar ir todavía. Yo voy a pagar más carne, va a haber menos carne. La semana que viene va a estar más cara. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque el último día de operaciones, que fue el jueves, el jueves. Ayer. Cuando empezó el paro. El miércoles. El miércoles. ¿Qué pasó? Los frigoríficos, ¿qué dijeron? Che, hay un paro, una semana de un paro. ¿Qué hago? ¿Compro carne? ¿Compro vaca? ¿Compro hacienda? No, vaca no compraron. Lamentablemente la vaca se cayó a pedazo el precio. ¿Sí? Ajá. ¿Pero qué hicieron los frigoríficos? Compraron para tener una semana de abastecimiento. ¿Qué pasó con el precio? Subió. ¿Qué va a pasar cuando vuelvan a abrir la semana que viene? Y van a volver a comprar fuerte porque no tienen nada, pues se van a ver vaciado las cámaras. ¿Qué va a pasar? Va a volver a subir. Entonces, el efecto inmediato va a ser la suba del precio de la carne al mostrador. Pero los frigoríficos... Pero no van a liberar pero el productor va a llevar a los remates habiendo paro. No. Por eso te digo, durante una semana no va a haber hacienda. Claro. Entonces los frigoríficos compraron el miércoles y el otro lunes, cuando vuelvan a abrirse, van a volver a comprar. Con otro precio. Con otro precio. Carlito, para cerrar, la experiencia tuya dice que esto va a prosperar, porque yo te lo dije en privado recién, ante el desconocimiento mío de cómo se maneja esto. Estas medidas de corte de exportación, por lo menos para los que no estamos en el tema, parecía que era más grave que la que terminó siendo. Yo pensé que cortaban Hilton también, cortaban todo. Mira, ¿Ustedes siempre creían que cortaban todo? ¿O en definitiva? Sí, vos te dicen cierra de exportaciones de carne, ¿qué pensás? Todo. Todo. No sale una sola vaca. vaca. La resolución, inentendible. No hay nadie que la comprenda. Por eso, lo primero que hay que decir es, esto es malo para todos. Ojalá que la echen para atrás la medida. Hay que ¿Tiene un tiempo perentorio la medida? 30 días, supuestamente. 30 días. 30 días. Ya hay reuniones con la mesa de carne y con los exportadores. Aparentemente la medida fue una medida de, entre comillas, calentura. ¿Por qué? Porque hace una semana antes de irse a Francia, el presidente y los frigoríficos exportadores se reunieron, le prometieron que los 11 cortes iban a estar en todas las carnicerías y supermercados. Volvió Alberto de Francia y no había un solo corte, ni en supermercado ni en carnicería. Ahí saltó la calentura. Ajá. ¿Sí? Con toda la razón del mundo, porque los exportadores no cumplieron su palabra. Ahora, ¿tenemos que pagar todo el plato? ¿Sí? ¿Cuánto va a aumentar la carne a corto plazo, independientemente de eso? Eso, sí. Nada, no se sabe nada de eso. Esto hoy la palabra es incertidumbre, que es la peor palabra que puede tener alguien que produce a largo plazo y alguien invierte. Pero ante esta situación hay riesgo de que algún frigorífico cierre, de que alguna cabaña deje. Todos los frigoríficos exportadores que hacían China, hoy están todos con los operarios cesados en sus casas. Muy pocos frigoríficos están haciendo el resto de la exportación. Y por supuesto que durante estos días de paro, peor todavía, o sea, todo empeora. Bueno, lo que vamos, chicos, Marce, ¿estás ahí, Marce? Sí, señor. Vamos a armar una tallarinada, ¿no? El asado que íbamos a hacer, cagamos, no. Sí. Que vivan las pastas. No, una tallarinada, unos fettuccini. Podemos No, hacer. cagamos, sí. no encuentro una molleja, 800 No, mangos ni ni loco, muerto. no. ahora. Listo. Veganos. No, vegano no. Pero una rica salsa y yo me hago cargo, Mamita, yo que iba a hacer un asado, me mató, Carlito, me mató. No, me arruinó el fin de semana. Pero en el horno. ahora voy a salir a los matarazos, voy a poner unos matarazos. Carlito, gracias por venir. Gracias a ustedes. Sabemos que cada vez que tenemos alguna duda de carne estás. Quiero agradecerle también a tu otro medio que nunca pone reparo cuando te invitamos, siendo vos un periodista de campo de ellos. Así que gracias a la gente de La Brújula que nunca te ha puesto ningún reparo para charlar con nosotros de estos temas. Así que gracias por vos. Me alegra verte bien. Y en definitiva, los remates, ¿cuándo vuelven, teóricamente? Y mirá, teóricamente después del otro lunes. Ahora nada. Primero de junio, martes 1 de junio ya hay anunciado alguno. Si es que esto para, la medida fue por 9 días. Sí, Supuestamente el 31 volveríamos a la situación de hoy. Sí, ojo, que todo esto que estamos hablando es antes de la medida de ayer. Sí, también. A ver, este quilombito de campo no tiene nada que ver con lo que se dijo ayer. Esto es muy dinámico. Carlito, gracias por venir. No, gracias a ustedes, chicos.